La historia tiene prisa. La Gran Guerra de 1991 se presenta, anunciada, en el Golfo Pérsico. El 17 de enero, ejércitos aéreos y navales de una coalición multinacional desencadenan una lluvia de bombas sobre el territorio de Irak. 6 meses antes, el dictador iraquí Saddam Hussein invade y anexa el Emirato de Kuwait. El líder iraquí es incapaz de comprender que el nuevo orden internacional que auspician Estados Unidos y la disminuida Unión Soviética, el nuevo orden vuelve inaceptable la invasión de un país por su vecino, y más aún cuando el vecino cuenta con el 10% del petróleo del mundo. Saddam Hussein se juega el monte, seguro de que Kuwait, con todo y todo, no constituye un motivo de guerra para los Estados Unidos. En consecuencia, considera que toda advertencia es retórica. Desoye resoluciones de Naciones Unidas que demandan el retiro de sus tropas. Ignora repetidas advertencias del presidente de los Estados Unidos. Desdeña los oficios del secretario de las Naciones Unidas y rechaza contactos con el secretario de Estado Baker de los Estados Unidos. Saddam Hussein no alcanza a percibir que una coalición de fuerzas militares de 30 países se alinea en su contra. Más de 1 millón de soldados equipados con los más avanzados instrumentos de combate. A menos de 2 días vencido el ultimátum de Naciones Unidas para que Irak abandone Kuwait, la coalición desencadena una operación denominada Tormenta del Desierto, un choque que Irak promete será la madre de todas las batallas. El mundo es testigo de una nueva manera de hacer la guerra. Tropas iraquíes formadas por jóvenes que cumplen reclutamiento compulsivo pueblan ríos de trincheras a la espera de un ataque de frente que jamás se produce. En cambio, los ejércitos de la coalición desarrollan una estrategia que desde los cielos utiliza la electrónica, el entrenamiento, la velocidad y la coordinación para demoler radares y defensas iraquíes con puntería escalofriante. El mundo sigue la guerra día a día, minuto a minuto por la televisión. Los aviones lanzan proyectiles y registran en video los resultados. Imágenes contundentes, frías, objetivas, que exhiben con precisión la destrucción de puentes, tanques, edificios, aviones, barcos y toda suerte de objetivos militares. 39 días de campaña aérea son suficientes para hacernos, si no expertos, sí conocedores de una lingüística del nuevo armamento. El cohete Tomahawk, el avión invisible, el helicóptero Apache, el radar AWACS, el Tornado británico, los cohetes Scud y los Patriot. Bombas y más bombas llamadas inteligentes que vuelan y giran y atinan en tal forma que penetran edificios por los tubos del aire acondicionado. El rostro de la noticia en 1991, Norman Schwarzkopf. A los 56 años de edad, general de infantería, Norman Schwarzkopf encuentra el momento de su destino. Es el hombre que cumple la tarea de llevar 500.000 de soldados norteamericanos, más otro tanto de la coalición con sus equipos, alimentos y agua, al desierto de Arabia Saudita para montar el contraataque. Obeso, enérgico, fotogénico, cara de niño, Norman Schwarzkopf conduce en los últimos 4 días de la guerra una operación por tierra que junto con tropas de Francia y de Gran Bretaña envuelve en un gancho desde el oeste a las tropas iraquíes que huyen presas del pánico. Los expertos comparan la estrategia de Schwarzkopf con aquella del Alamein en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes fueron finalmente derrotados en el norte de África. Rostro de la noticia en 1991, Colin Powell, el jefe del Estado Mayor Militar norteamericano, conserva en todo momento una cierta elegancia natural que esconde un puño de hierro bajo el que se coordinan con eficiencia las fuerzas de la tormenta del desierto. El resultado, apenas 90 soldados norteamericanos muertos y entre 100.000 y 300.000 soldados iraquíes pierden la vida en 43 días de guerra. Elemento clave de la estrategia del presidente de los Estados Unidos, la participación casi absoluta de países árabes en la coalición militar. Para romperla,
Saddam Hussein ataca a Israel. 39 cohetes de manufactura soviética conocidos como Scots caen sobre territorio de Israel en las primeras semanas de la guerra. La población se ha preparado para lo peor y tiene a mano máscaras contra gases químicos que Saddam Hussein ha prometido enviar contra Tel Aviv y Haifa. Si bien el ataque químico no ocurre, las explosiones de los cohetes producen considerable daño físico, humano y psicológico. En apoyo a su aliado, Estados Unidos coloca en Israel baterías de misiles llamados Patriot, capaces de destruir otros cohetes en pleno vuelo. Víctima de la agresión iraquí, Israel prefiere no responder, consciente del objetivo general de mantener la coalición político-militar contra Saddam. A punto de terminar la contienda, los grupos chiitas en el sur de Irak y los kurdos en el norte del país creen entender que los aliados les han dado luz verde para terminar el trabajo y eliminar a Saddam Hussein. Pero los generales iraquíes conservan todavía casi intactas las unidades de la Guardia Republicana que permanecieron a refugio durante los bombardeos aliados y que se muestran, frente a un enemigo de poca monta, eficaces en la represión y el genocidio de los sublevados. Alrededor de 2 millones de kurdos que, como iraquíes, han perdido ya una guerra, sufren una segunda derrota y en pocos días huyen hacia las montañas de Turquía y de Irán, aterrados por la ferocidad de las tropas de Saddam. Acusado de haber inducido a los kurdos a montar la rebelión para luego darles la espalda, el gobierno de los Estados Unidos organiza una enorme operación de rescate de cientos de miles de hombres, mujeres y niños que, heridos y hambrientos, corren peligro de muerte entre las piedras y la nieve. Saddam Hussein descarga su ira contra los indefensos. Aviones y helicópteros atacan con napalm y los tanques por tierra. No hay un dato preciso, pero se estima que entre 10.000 a 20.000 kurdos pierden la vida en un heroico pero inútil alzamiento contra el dictador de Irak. La Organización de Naciones Unidas promulga 12 resoluciones en torno a la guerra del Golfo Pérsico. La rendición de Irak es absoluta e incondicional. Se le impone la responsabilidad de pagar las reparaciones por el daño a Kuwait. Inspectores de Naciones Unidas descubren en diferentes puntos de Irak la estructura de un programa avanzado que hubiera permitido a Saddam contar con la bomba atómica en quizás 5 años y perfeccionar además instrumentos de ataque ofensivo. Se descubre casi listo el cuerpo de un gran cañón que, apuntado hacia Israel, hubiera sido capaz de lanzar proyectiles a más de 700 kilómetros de distancia. Casi un año después del fin de la guerra, Saddam Hussein sigue en el poder mientras los iraquíes han sufrido todo tipo de penuria y enfermedad. La guerra y el aislamiento han provocado daños en Irak todavía no conocidos completamente, pero que tardarán sin duda muchos decenios en ser superados. Las tropas de Saddam Hussein dejaron una estela de muerte y destrucción en la ocupación, saqueo y huida del Emirato de Kuwait. Miles de hombres fueron asesinados y miles de mujeres violadas. Muchos desaparecieron. Millones de litros de petróleo crudo fueron vertidos a las aguas del Golfo Pérsico para entorpecer un desembarco aliado que no llega a ocurrir. El daño ecológico es profundo y de largo alcance. Vengativo, con saña, Saddam Hussein ordena la explosión de las cabezas que controlan el flujo de petróleo en más de 600 pozos kuwaitíes. Los incendios duran meses, enviando a la atmósfera inmensas cantidades de humos de azufre que afectan la salud no solo de kuwaitíes, sino de amplias zonas del planeta. Un perverso legado ecológico de Saddam Hussein para el mundo. El emir regresa a Kuwait tras un dorado exilio en Arabia Saudita. Al verse sin patria, el emir insinúa la necesidad de hacer cambios, de implantar algunos mecanismos democráticos, de pasar gradualmente de un esquema de poder familiar a uno moderno y parlamentario. Una vez recuperado el país y el tesoro, los kuwaitíes parecen haber olvidado rápidamente la lección. Las reformas democráticas no han tenido lugar. En cambio, Kuwait ha firmado un pacto de defensa de 10 años con los Estados Unidos, el único país en el que realmente confía. Para el Oriente Medio, la famosa moraleja del gato pardo de Lampedusa: cambiarlo todo para que nada cambie. No siempre es así. Un cierto mecanismo de cambios parece haberse puesto en marcha. Al amparo del llamado Nuevo Orden Internacional,
y con el patrocinio de Estados Unidos y la Unión Soviética,